Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Cada miércoles y cada viernes subimos episodios de entre 10 a 15 minutos, haciendo una lectura del pasaje del día que nos toca según nuestro calendario de palabra diaria y luego pasamos a una breve reflexión. Todo esto tiene como objetivo acompañar y ayudar la meditación bíblica personal de cada uno de los oyentes. Así que les animamos y les instamos a realizar su práctica de meditación bíblica cada día y primero de manera personal y luego escuchar juntos este podcast para poder seguir siendo edificados y reflexionar juntos. Esperamos que el Señor nos acompañe en este tiempo y sea Él quien nos guíe y nos enseñe. Versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Comencemos a reflexionar sobre el pasaje del día de hoy, preguntándole al texto cómo es Dios, es decir, qué características de Dios vemos que se presentan en estos versículos específicos en los cuales el apóstol Pedro estaba escribiendo a los santos y hablando acerca de cómo es Dios. Bueno, hay varios aspectos que podemos ver, pero para comenzar veamos el versículo 8, en el cual dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego en el versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente y está esperando a que todos se arrepientan. Pero antes de ver lo que dice en sí, necesitamos entender qué es lo que decía en el pasaje anterior, cuál es el contexto de este pasaje. Y podemos ver en los versículos 3 al 5, por ejemplo, que había algunas personas dentro de la congregación que estaban diciendo estaban cuestionando dónde estaba la promesa del advenimiento de Dios, es decir, ¿cuándo es que realmente vendría el día del Señor? Ese día del juicio final, ese día en el cual todas las cosas serían restauradas, así como se viene prometiendo incluso desde el Antiguo Testamento. Recordemos que para cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, él ya estaba bastante cerca de su muerte, o eso es lo que dice en el capítulo 1. Entonces, esto nos muestra que la historia de la iglesia ya había tenido sus años. Entonces, algunas personas estaban diciendo, bueno, ¿dónde está ese día del Señor que vendrá como ladrón? Me parece que eso no es verdad. Entonces, estaban viviendo a la ligera o viviendo como si ese día no llegase a venir. Entonces, estaban encerrando a Dios, estaban definiendo a Dios
según sus propios criterios, sus propios conceptos y su propia ansiedad, por así decirlo. Es decir, que ellos desde su humanidad, desde su perspectiva cronológica y según lo que a ellos les parecía que era tarde o temprano, estaban entonces diciendo cosas acerca de cómo es Dios y eso repercutía en su manera de vivir. Entonces, ante eso, el versículo 8 dice, para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en primera instancia, no solo vemos que para Dios realmente el tiempo es así de maleable, por así decirlo, o tiene un concepto y una perspectiva de tiempo muy diferente a nuestra humanidad. O sea, no solamente está diciendo eso acerca de cómo es Dios, sino que si tenemos en cuenta el contexto del pasaje, ¿qué podemos ver acerca de cómo es Dios? Que Dios es alguien a quien no podemos pensar o definir según mis propios criterios humanos, encasillándolo, reduciéndolo a la definición que yo pueda dar según mi humanidad. Entonces, teniendo en cuenta esto primero, ¿qué podríamos aplicar en nuestras vidas? Bueno, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que yo creo acerca de Dios? ¿Cuáles son mis quejas quizás? ¿Cuáles son las cosas que demuestran que en realidad yo tengo un concepto de Dios que yo mismo he reducido, he encasillado según mis propios criterios humanos, sin ponerme a pensar en la perspectiva celestial y eterna de Dios? Por otro lado, entonces en el versículo 9 podíamos ver que el apóstol Pedro está diciendo, no es que el Señor se está tardando, no es que el Señor se está tardando, sino que Él es paciente. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto en realidad, como también se menciona en esta carta, nos hace acordar a los días del diluvio. Y la razón por la cual Dios esperó tanto tiempo hasta efectivamente hacer llegar el diluvio, de la misma manera, era porque estaba siendo paciente, estaba esperando a que las personas se arrepintieran. Pero vean cómo ya, pasado el diluvio y en el contexto de la iglesia primitiva, ya ahí vemos que Dios estaba siendo paciente, es decir, no estaba haciendo llegar ese día del juicio final. ¿Por qué? Porque quería que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué podemos pensar esto a la luz del día de hoy? Bueno, ese día de juicio final, de nuestra resurrección final, tampoco ha llegado. Entonces, ¿qué quiere decir eso acerca de Dios en relación a nosotros en el día de hoy? Significa que Dios hoy también sigue siendo paciente. Hoy también tiene el deseo de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo nos hace reaccionar estar frente a este Dios que es tan paciente? Hoy será el día en el cual volvamos a Dios y nos arrepintamos. Primero, ¿no? Esa es la primera aplicación. Primero ponerme yo delante de este Dios. Y en segundo lugar, ¿cómo puedo llevar el Evangelio de Dios a otras personas para que no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento? A veces puede suceder que como cristianos, cuando vemos a personas no creyentes, en vez de tener un corazón misericordioso como el de Dios, tenemos un corazón que les echa juicio y los condena. Pero vemos que el corazón de Dios no es así. Entonces, ¿de qué manera puedo aplicar hoy el corazón de Dios hacia qué persona que está alrededor mío? Es bueno que anotemos con nombre y apellido, si sabemos el nombre y apellido de esas personas, para poder cultivar
un corazón de amor, de paciencia y misericordia hacia esas personas, así como Dios lo tiene con nosotros. Bueno, por último, en la parte de enseñanzas, solo quiero mencionar brevemente 2 cosas. Teniendo en cuenta el hilo de lo que venimos diciendo, podemos ver en el versículo 8 que en la versión Nueva Traducción Viviente dice queridos amigos, en Reina Valera dice oh amados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de la actitud de Pedro hacia las personas que está escribiendo? Realmente los está considerando como personas que él ama. Es decir, que lo que él escribe no es simplemente conocimiento, no es simplemente para decirles, ustedes están equivocados y yo tengo razón, no es simplemente para retarlos, sino que realmente lo hace con un corazón de afecto fraternal, como decía en el capítulo 1, como cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. Entonces, también aplicarlo en nuestras vidas y preguntarnos si realmente tenemos este amor, este afecto fraternal hacia las personas a quienes estamos discipulando, liderando, enseñando, predicando. ¿Realmente tenemos este afecto o simplemente lo estamos tomando como un mero trabajo en el cual simplemente hago lo que hago por un sueldo? Sea por dinero, sea por reconocimiento, sea por aplausos, sea por elogios. Y por último, es interesante el versículo 11, porque dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, está hablando ya del día final, en el cual esta tierra, y el mar pasarán, y vendrán nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces, si todas las cosas van a ser desechas, dice el apóstol Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué me parece interesante? Porque en realidad, generalmente la lógica de las personas ante una fatalidad, ante la certeza de que algo va a ser destruido, es todo lo contrario a lo que dice el versículo 11. ¿A qué me refiero? Bueno, si nosotros supiésemos, por ejemplo, que mañana va a terminar el mundo, la lógica de muchas personas es, bueno, si total mañana vamos a morir, hoy hagamos lo que queremos, ¿no? Hoy desenfrenémonos, hagamos todo lo que no vamos a poder hacer nunca jamás en nuestra vida. Pero la lógica que nos presenta el apóstol Pedro es todo lo contrario. Es, bueno, sabiendo que las cosas van a ser desechas, ¿cómo no vamos a vivir hoy en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, que nos está diciendo que tener nuestra esperanza en el día final, en la resurrección final, no nos hace desenfrenar nuestro pecado, sino que nos da aún más firmeza y convicción para tener dominio propio. Entonces nosotros también, en el día de hoy, recordando que el día del Señor vendrá, ¿de qué manera tenemos que esforzarnos más a vivir de una manera santa y piadosa en el día de hoy? Espero que también podamos compartir lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy junto a otros hermanos y otras hermanas de la comunidad de fe y así juntos recordarnos que el día del Señor vendrá y juntos animarnos a vivir de la manera y pensar de la manera que Dios desea. Te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, también nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional, Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.